Bienvenidos a UDA, programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de algoritmos y vamos a tratar hoy el módulo número 19. Hemos estado viendo en los últimos módulos las instrucciones correspondientes a la estructura ciclo. Hemos visto la instrucción mientras y hemos visto la instrucción para. Vamos a ver hoy la tercera instrucción de ciclos, que es la instrucción haga. La forma general para la instrucción haga es la palabra haga y a continuación vamos a tener un conjunto de instrucciones las cuales se ejecutan mientras alguna condición es verdadera. La diferencia sustancial de esta instrucción de ciclo haga es que la condición se evalúa después de que se han ejecutado las instrucciones del ciclo. Entonces vamos a tener la palabra clave haga, vamos a tener un conjunto de instrucciones que se ejecutan mientras la condición es verdadera. Tenemos la palabra clave mientras y a continuación la condición. Esta instrucción de ciclo tiene la característica de que este conjunto de instrucciones se ejecuta siempre mínimo una vez, ya que las instrucciones se ejecutan antes de evaluar la condición. Después de que se evalúa la condición, si la condición es verdadera, volverá a ejecutar el conjunto de instrucciones. Nuevamente evalúa la condición, cuando la condición sea falsa, termina de ejecutar ese conjunto de instrucciones y continúa con la instrucción siguiente al mientras. Hay muchas situaciones en las cuales es pertinente utilizar la instrucción haga en vez de la instrucción para y en vez de la instrucción mientras. Vamos a plantear un ejemplo en el cual es pertinente utilizar la instrucción haga en vez de la instrucción mientras y de la instrucción para. Vamos a considerar una situación en la cual se desea elaborar un algoritmo que despliegue por pantalla un menú. Un menú se refiere a diferentes opciones que puede elegir el usuario. Vamos entonces a plantear el enunciado y luego de plantear el enunciado pasamos a elaborar nuestro algoritmo. Vamos entonces a decir, elabore un algoritmo que muestre por pantalla el siguiente menú. 1 entre número, 2 calcule factorial, 3 determine si es par, 4 termine. Ese es el menú que deberá desplegar nuestro algoritmo. Cuando el usuario ponga en ejecución el programa en el cual se halla este algoritmo, por pantalla le aparecerán estas opciones. El usuario elegirá una de las 4 opciones y la máquina ejecutará la tarea correspondiente a la opción que eligió el usuario. Si el usuario teclea 1, el algoritmo le solicitará un número, el usuario teclea un número. Si el usuario elige la opción 2, entonces calcula el factorial del número que se entró en la opción 1. Si el usuario teclea un 3, nuestro programa determinará si el número que se entró fue par o impar. Y cuando el usuario teclee la opción 4, el programa terminará la ejecución. Si el usuario teclea alguna opción diferente de 1, 2, 3 o 4, nuestro programa producirá el mensaje de que la opción tecleada es inválida y volverá a desplegar el menú. Vamos entonces a elaborar nuestro algoritmo para ejecutar esa tarea, presentar este menú
y darle la posibilidad al usuario de que elija una opción y que se quede interactuando con el computador. Vamos a aprovechar lo que tenemos acá para definir cuáles son las variables que vamos a utilizar. Entre número vamos a utilizar una variable, la cual llamaremos n, y en la cual almacenaremos el número que teclee el usuario. Para el factorial vamos a utilizar una variable f, en la cual vamos a calcular el factorial del número n que se leyó, y como vimos en clase anterior, necesitamos una variable para generar todos los enteros desde 1 hasta n e ir efectuando el producto correspondiente al factorial. Para determinar si es par o no es par, no necesitamos ninguna variable. Para determinar tampoco necesitamos una variable, y vamos a utilizar otra variable adicional. Esa variable vamos a llamarla OP, que es la variable en la cual vamos a almacenar la opción elegida por el usuario. El usuario elige una opción, 1, 2, 3, 4 o cualquier otro número, y esa opción que eligió vamos a almacenarla en la variable llamada OP. Hemos definido entonces las variables que vamos a utilizar. Procedamos entonces a elaborar nuestro algoritmo. Nuestro algoritmo vamos a llamarlo menú, puesto que ahí vamos a presentar un menú y vamos a utilizar la instrucción de ciclo haga. Pongamos aquí entonces algoritmo menú definimos las variables con las cuales vamos a trabajar, las hemos llamado n, f, y op, y esas variables serán numéricas enteras. Colocamos nuestra palabra clave inicio, y nuestro algoritmo lo que debe hacer apenas se inicia es presentar el menú. Coloquemos nuestra palabra haga, y en haga lo que vamos a hacer es imprimir los mensajes correspondientes al menú solicitado. Le decimos escriba la primera opción es 1 entre número, la segunda opción que planteamos 2 calcule factorial, la tercera opción determine si es par, la cuarta opción es 4, termine, y producimos el mensaje elija opción. Cuando se ejecutan esas instrucciones que tenemos acá, en una línea presentará el mensaje 1 punto entre número, en la siguiente línea 2 punto calcule factorial, 3 punto determine si es par, 4 termine, y a continuación le aparece el mensaje elija opción. El usuario lea opción, la variable que hemos definido para la opción que elija el usuario, y entonces el usuario podrá teclear 1, 2, 3, 4 o cualquier otro número. ¿Qué debemos hacer a continuación? Debemos evaluar cuál es el contenido de la variable OP. Si la variable OP es igual a 1, vamos a pedirle que lea un número. Si la variable OP es igual a 2,
escribimos nuestras instrucciones para calcular el factorial. Si la variable opción es 3, vamos a determinar si es par, 4 termine y 5 que produzca el mensaje que la opción es inválida. Estamos entonces en una situación en la cual debemos hacer varias preguntas. Sí, si OP es igual a 1, haga esto. Si OP es igual a 2, haga otra cosa. Si OP es igual a 3, otra, etc. Y ya hemos visto que esta es una situación en la cual lo mejor es utilizar nuestra instrucción casos. Vamos entonces a hacer uso de esa instrucción. Casos. ¿Cuáles son los casos que vamos a controlar? El primer caso es que OP sea igual a 1. Escribimos aquí OP igual a 1. En el caso de que la opción elegida por el usuario hubiera sido la opción 1, nuestra instrucción será lea n. N es la variable que hemos definido para el número que vamos a trabajar y vamos a decirle salte. No hay por qué seguir averiguando si la opción es 2, 3, 4 u otro número. Cuando la opción sea igual a 2, significa que debemos calcular el factorial de n. N fue el número leído. Para determinar el factorial de un número, ya habíamos escrito en nuestro algoritmo, nuestra variable f le asignamos 1 y escribimos el ciclo para i desde 1 hasta n con variación más 1. Las instrucciones simplemente será decir a f le asignamos f por i. Este es fin del para. Le decimos que escriba el valor de n que se leyó, el factorial correspondiente a ese valor de n y salte. No hay por qué seguir averiguando si la opción que se tecleó corresponde a otro entero. Si la opción es igual a 3, significará que debemos determinar si n que se leyó fue par o impar. Para determinar si un número es par, de acuerdo a los operadores que hemos visto, utilizamos el operador módulo. El operador módulo retorna el residuo de una división entera. Si un número par lo dividimos por 2, el residuo es 0. Si el número no es par, el residuo es diferente de 0. Entonces, nuestra instrucción para la opción 3 será utilizar la instrucción si n módulo 2 es igual a 0, significa que n es par. Producimos el mensaje, escriba, imprimimos la variable n y el mensaje es par. De lo contrario, el residuo dio diferente de 0, producimos el mensaje de que n es impar. Escriba n y entre comillas el mensaje es impar. Fin del sí y salte. No hay por qué seguir averiguando si el contenido de la variable opción tiene otro valor. Si OP, la opción, es igual a 4, significa que el usuario eligió terminar de ejecutar el programa. Simplemente vamos a decirle salte. Si la opción que eligió el usuario es un número diferente de 1, 2, 3 y 4, entonces nuestra instrucción de casos nos provee la opción
de otro caso. Cualquier número diferente de estos 4 que tiene el usuario, le decimos escriba el mensaje opción inválida digámosle que teclee de nuevo. Y salte. Hemos terminado la instrucción casos. Hacemos el cierre correspondiente a la instrucción casos. Cuando va a ejecutar este conjunto de instrucciones, digámosle que ejecute ese conjunto de instrucciones mientras el contenido de la variable OP sea diferente de 4. Fin, inicio y fin de nuestro algoritmo menú. Ahí tenemos un algoritmo en el cual estamos haciendo uso de la instrucción haga y en el cual es más lógico y más conveniente utilizar la instrucción haga en vez de las instrucciones para y de la instrucción mientras. ¿Por qué? Porque lo primero que se requiere es que aparezca en pantalla el menú, independiente de cuál sea la opción que haya elegido el usuario. Y para lograr ese objetivo, necesariamente habrá que utilizar la instrucción haga. Vamos a hacerle una pequeña prueba de escritorio a este algoritmo que tenemos acá. Para ello, entonces, tenemos nuestras variables n, f y op. Comencemos desde el inicio. La primera instrucción que aparece en la instrucción haga significa que va a ejecutar un conjunto de instrucciones y después evaluaremos la condición con la cual estamos controlando cuántas veces se va a ejecutar ese conjunto de instrucciones. Las instrucciones correspondientes a la instrucción haga: escriba 1 entre número, escribe 2 entre factorial, escribe 3 determine si es par, escribe 4 termine, escriba elija opción y luego encontramos la instrucción lea. El usuario, digamos que tecleó un 6, por decir alguna cosa, entonces comienza a ejecutar la instrucción casos. ¿Qué es lo que hace la instrucción casos? Aquí pregunta, ¿OP es igual a 1? No, OP es igual a 6. Entonces, como esta condición resultó falsa, pregunta por la siguiente condición. ¿OP es igual a 2? No, OP vale 6. La siguiente condición. ¿OP es igual a 3? No, OP vale 6. Siguiente condición. ¿OP es igual a 4? No, OP vale 6. Siguiente condición. Otro caso. Estamos en la situación de otro caso. Entonces, nuestro algoritmo ejecutará esta instrucción. Escriba opción inválida, teclee de nuevo. Le dice salte. Llegó al fin de casos y continúa con la siguiente instrucción. La siguiente instrucción evalúa. ¿OP es diferente de 4? Sí, OP vale 6. Como la condición es verdadera, vuelve y se posiciona a partir de la instrucción haga. Vamos a volver a ejecutar estas instrucciones. Vuelve y escribe 1 entre número, 2 calcule factorial, 3 determine si es par, 4 termine, 5 elija opción. El usuario eligió, digamos, la opción 1. OP vale 1. Pasamos a ejecutar la instrucción casos. Pregunta, ¿OP es igual a 1? Sí, OP es igual a 1. Vamos a ejecutar esta instrucción. Lea n. Digamos que leímos n valiendo 4. La instrucción siguiente es salte. ¿Qué es lo que significa el salte? Que continúe,
con la instrucción siguiente al fin del casos. No evalúa ninguna de las otras situaciones que se pueden presentar con la variable OP. La instrucción siguiente al fin del casos es: OP es diferente de 4. Sí, OP vale 1. Por consiguiente, se regresa a ejecutar de nuevo las instrucciones que aparecen a continuación de la instrucción haga. Es decir, vuelve y escribe 1 entre número, 2 calcule factorial, 3 determine si es par, 4 termine, elija opción. El usuario vuelve y teclea una nueva opción. Digamos que el usuario tecleó 2. Vamos a continuar con la instrucción casos. Pregunta: ¿OP es igual a 1? No, OP vale 2. Siguiente evaluación: ¿OP es igual a 2? Sí, OP es igual a 2. AF le asigna 1. Vamos a ejecutar las instrucciones correspondientes a cuando la opción OP es igual a 2. Planteamos el ciclo para I desde 1 hasta N. La I comienza valiendo 1, el límite final será N y la variación es más 1. La condición es verdadera, a F le asigna F por I, 1 por 1, el resultado lo almacenamos en la misma F, la F queda valiendo 1. Fin del para. Cuando llegamos al fin del para, automáticamente va a modificar la variable I de acuerdo a la variación. La variación me dice que es más 1, la I queda valiendo 2. La I queda valiendo 2 y la confrontamos frente al valor final de la I. La I deberá llegar hasta N. La I es menor o igual que la N, la condición es verdadera, ejecutamos la instrucción del ciclo. A F lo multiplicamos por I, 2 por 1, 2, y el resultado lo almacenamos en la misma F. La F queda valiendo 2. Llegamos al fin del para. Vamos a modificar la variable I según la variación es más 1, la I queda valiendo 3. La comparamos frente al valor final de N. N es 4, 3 es menor o igual que 4. La condición es verdadera, ejecutamos de nuevo las instrucciones del ciclo para. F lo multiplicamos por I, 2 por 3, 6, y el resultado lo almacenamos en F. F queda valiendo 6. Llegamos al fin del para, modificamos I según la variación, la I queda valiendo 4, lo comparamos con el valor final que es N, 4 menor o igual que 4, la condición es verdadera, ejecutamos la instrucción del para. Hay que multiplicar F por I, 6 por 4, 24, y el resultado lo almacenamos nuevamente en F. F queda valiendo 24. Llegamos al fin del para, se modifica la I de acuerdo a la variación, la I queda valiendo 5, se compara contra el valor final que es 4, la condición es falsa, terminó de ejecutar el ciclo para. La instrucción siguiente es: escriba N y F, escribe 4 y escribe 24. Luego encuentra salte. Salte le quiere decir: continúe con la instrucción siguiente al fin del casos. La instrucción siguiente al fin del casos es: vamos a controlar, OP es diferente de 4. OP es diferente de 4. Sí, OP vale 2. Eso significa que vuelva aquí a ejecutar las instrucciones que aparecen a continuación de la instrucción haga. O sea, vuelve y escribe 1 entre número, 2 calcule factorial, 3 determine si es par, 4 termine y elija opción. El usuario elegirá una opción, digamos que el usuario tecleó un 3, OP quedó valiendo 3, vamos a ejecutar de nuevo la instrucción casos. ¿OP es igual a 1? No, OP vale 3. ¿OP es igual a 2? No, OP vale 3. ¿OP es igual a 3? Sí.
significa que habrá que determinar si ese número n que se leyó es par o impar. ¿Cómo lo hacemos? Preguntamos si n módulo 2 es igual a 0. Recordemos que el módulo es un operador con el cual obtenemos el residuo de una división entera. Para nuestro caso, n vale 4. Vamos a hacer el módulo 2, o sea, dividimos por 2, 2 por 2, 4. El módulo, el residuo de esa división es 0. Entonces, cuando nosotros ejecutamos n módulo 2, obtenemos un 0. Y preguntamos, n módulo 2 es igual a 0, el resultado es verdadero, le dice, escriba n, escribe nuevamente n, y a continuación el mensaje es par, o sea, 4 es par. Hemos ejecutado por el estado de verdad, por el estado de lo contrario no ejecuta nada. La instrucción siguiente es salte. Salte significa continúe con la instrucción siguiente al fin del casos. La instrucción siguiente es mientras OP diferente de 4. ¿Cuánto vale OP? Vale 3. ¿OP es diferente de 4? Sí. Regresemos a volver a ejecutar las instrucciones que hay a partir de haga. Escriba entre número, calcule factorial, determine si es par, termine, elija opción. El usuario, digamos que tecleó un 4. OP quedó valiendo 4. Ejecutemos la instrucción casos. Se pregunta, ¿OP es igual a 1? No, OP vale 4. ¿OP es igual a 2? No. ¿OP es igual a 3? No. ¿OP es igual a 4? Sí. La instrucción que tenemos aquí es simplemente que le decimos salte. Salte significa continúe con la instrucción siguiente al fin del casos. La instrucción siguiente al fin del casos es mientras OP diferente de 4. O sea, comparemos OP con 4. ¿OP es diferente de 4? No. La condición es falsa. Eso significa que continuará con la instrucción siguiente al mientras. Ya no tendrá que volver a ejecutar estas instrucciones. La instrucción siguiente es fin, la instrucción siguiente es fin menú y terminó de ejecutar nuestro algoritmo que hemos llamado menú. Este es un ejemplo, algo ilustrativo de cuándo se debe utilizar la instrucción haga. Si fuéramos a hacerlo con el mientras o con el para, deberíamos escribir instrucciones adicionales que añadirían complejidad a nuestro algoritmo. Digamos que con esto hemos terminado de ejecutar lo correspondiente a las instrucciones de ciclo. En el próximo módulo comenzaremos a ver lo correspondiente a subprogramas. Muchas gracias.